La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Hoy el alumno de Erika es humillado y de este modo castigado. Erika cruza las piernas con desenfado y hace un comentario cargado de sarcasmo sobre la interpretación a medio guisar de Beethoven. Mas no hace falta. El alumno está a punto de llorar. Al cabo son muy pocas las palabras que de verdad nos duelen y muy pocas las que consiguen alegrar el alma. Y son también muy pocas las personas que mueven nuestro corazón, y menos aún las que lo mueven mucho tiempo. Lo primero que apareció fue algo blanco, un blanco cegador. Probablemente estarás pensando que el blanco en realidad no es un color y toda esa clase de tonterías. Pues yo te digo que lo es. El blanco es sin duda un color y personalmente no creo que te convenga discutir conmigo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El club de lectura empezó en la escuela de adultos. Allí trabajábamos Miguel del Toro y yo y decidimos pues crear un grupo de lectura para fomentar la lectura, que era una de nuestras tareas, fomentar el encuentro entre gente a la que le gusta la lectura para intercambiar experiencias. Y bueno, pues allí comenzamos. No, es uno que veía, que vivía como en un semisótano. Y veía ese es mundo. ¿sí? Y veía el mundo. Veía la calle como así, como una ventana que tenía a ras del suelo. Eso sería antes que yo. Pues con ese es uno de los libros que me he reído. Bueno, para mí no es fácil reírme con un libro, claro. Yo creo que solamente con los hijos. Con los amigos, sobre todo los maestros de la escuela de adultos, Miguel y Domingo, comentaban, Miguel también, los dos tenían mucha inquietud sobre la lectura. En ese tiempo mi mujer tenía una librería y entonces nos reuníamos ya hablando de cosas, de literatura, y entonces tuvieron ellos la idea de formar un grupo de lectura. Y no hubo problemas y entonces empezó así. Sí, el primer libro fue Noticias Felices en aviones de papel. Y se basaba en una experiencia que ya habíamos tenido en la escuela de adultos a raíz de leer ese libro, y era que en el taller de literatura las mujeres estuvieran escribiendo sobre folios poesías, refranes, escritos, dibujos, pinturas, lo que quisieran, siempre que fuera alegre. Y entonces eso después se convirtió en aviones que aprendimos a hacer entre todos, y desde el balcón de la casa del edificio en la Serranía, donde estaba la escuela de adultos, los lanzamos el día del libro. Y entonces, pues bueno, niños, mayores los fueron cogiendo por la calle, los abrían, los leían, los volvían a cerrar y seguía siendo un avión. La verdad es que fue una experiencia muy divertida y muy interesante. Yo me apunté al club de lectura, por una parte porque me gusta leer, me encanta leer, y por otra parte porque había escuchado hablar muchas veces de los grupos de lectura y me apetecía formar parte de uno de ellos. Al saber que Villar del Arzobispo contaba con un club de lectura, me llamó muchísimo la atención y entré a formar parte de él. Y la verdad es que me enganché rápidamente a lo que es este tipo de lecturas compartidas por muchos motivos. Uno, porque abres puertas a nuevas interpretaciones o nuevas diferentes opiniones sobre una misma lectura, y eso te abre muchísimo la mente y se genera un coloquio muy interesante entre las personas que forman parte del grupo de lectura, en este caso de Pasando Página, y además a partir de ahí pues también se establecen relaciones sociales que la verdad que en mi caso yo buscaba. El grupo me permitió conocer muchísimas personas de diferentes edades, de diferentes maneras de pensar, pero con un interés común, que es la lectura, con un interés en común que son los libros, que son los autores, las autoras, que es la literatura, la escritura. Y eso pues, la verdad que en el tiempo que llevo
Me está gustando bastante, me enganchó en su momento y me sigue enganchando cada día. Yo cuando ingresé en este grupo no sabía que existía, me fui a ver una charla que hizo de presentación un amigo mío que se llama Amadeo Laborda, y estuve allí en la charla, y mis queridos compañeros que están ahí, todos que los habréis visto, me dijeron: tienes que pertenecer al club de lectura, que tenemos un club de lectura. Y nada, me convencieron y aquí estoy desde hace ya no sé cuántos años, que no lo recuerdo, pero ya estaba constituido el club de lectura. Y la verdad, leer me encanta. Empezar a leer, prácticamente cuando empecé a leer, que tendría 5 años, 6, no lo sé, yo ya estaba con los libros, los llevaba siempre detrás de mí. Y la verdad, me encanta este grupo porque leemos y luego también tenemos una charla sobre el libro. Y cada día me gusta más, y mis compañeros también. Vi la noticia en agosto y en septiembre venían las primeras reuniones para apuntarme. Yo soy muy lectora, entonces todo lo que sea compartir lo que lees y compartir ideas y compaginar con que le tiene tu mismo gusto, siempre me parece interesante. La letra decía así: bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de toda tierra y clima, oíd mis gozosas nuevas que cantan un futuro feliz. Tarde o temprano llegará la hora en la que la tiranía del hombre sea derrocada y las ubérrimas praderas de Inglaterra, tan solo por animales, sean holladas. Estoy aquí junto a un lago de Estocolmo, que veis que en este momento está helado, para hablaros de mi historia con respecto a la lectura. Empecé en el colegio con las lecturas de la enciclopedia, que era el libro que teníamos en ese momento en la escuela. Eso me animó a comprarme, con el dinero de mis estrenas, libros que luego podía intercambiar con mis amigas del colegio y con mis vecinas para así leer más libros. ¿Cuáles fueron mis preferidos? Pues sobre todo Julio Verne, porque me despertaba un mundo de imaginación y de aventuras. Yo soy muy viajera, entonces Julio Verne me despertó a ese mundo que yo todavía no conocía. También leía a Tom Sawyer y luego las aventuras de los 5 de Neil Gaiman. A partir de mi entrada en el instituto, luego seguí en la universidad y después en mi trabajo como maestra, ya fui leyendo los clásicos de la literatura española y universal. Empecé a leer no sé cuándo, pero ya a los 7 años, en un puesto que había en la calle Las Cruces, en una bodega. En el escalón había una señora que vendía tramusos, cacaos, y tenía tebeos y chucherías. Y alquilaba los tebeos y no los comprabas. Un amigo y yo, con la peseta que teníamos, pues alquilábamos los tebeos, pues El Guerrero del Antifaz, El Pequeño Luchador, Roberto Alcázar y Pedril, etc. Según fue pasando, me hice más viejo, pues resulta que cambiaba de lectura. Empecé novelas del oeste. Bueno, de otra manera, tampoco en mi tiempo se podía leer lo que uno podía, aparte no había nada para acercarse. Eran los kioscos lo que te hacían, y luego ya empecé a leer, empecé a estudiar también, y ya empecé con los clásicos y en general he seguido leyendo. Marcari se llama también. ¿Cuál? También, que era Policíaco. Sí, pero también era con el dinero, la inflación y todo eso. Policíaco relacionado Con finanzas. con el mundo corrupto de la política y la finanzas. Recuerdo que la primera vez que yo leí, sobre todo en alto, o sea, en público, fue porque mi padre estuvo en Alemania y cuando yo era pequeñita trajo una Biblia de Alemania, claro, en castellano. Entonces por las noches, después de cenar, como no había tele, estábamos allí mis hermanos y mis padres en el fuego y mi padre me decía: lee un poco de la Biblia. Y yo pues leía la Biblia. Y después ya en el colegio, cuando dejamos de tener el libro ese, que estaba todas las asignaturas en un libro, que así es como estudiábamos de pequeña nosotras, las de mi generación, pues nos dieron libros, 5 libros de lenguaje, matemáticas, ciencias, tal. Y yo cuando encontré el libro de lenguaje dije: uff, esto es maravilloso, porque allí habían poesías que todavía me las sé, me las aprendí, y ya he leído todo lo que caía en mi mano de pequeña. Ahora ya pues
cuando me aconsejan un libro, o ya leo mucho, me gusta mucho leer. Yo me acuerdo de haber leído todos los libros de Agatha Christie un verano, muchos cómics que entonces no se podían casi comprar porque eran artículo de lujo, porque todo lo de papelería era artículo de lujo. Y luego pues siempre he pertenecido, he tenido siempre cerca gente que nos cambiábamos los libros y nos los prestábamos, siempre. Todo el mundo que quiera puede participar, mayores y menos mayores, jóvenes. Entre todos proponemos libros de lectura, se elige uno y la persona que lo propone pues prácticamente igual, o puede haber otra que le interese hacerlo, pero bueno, hay una persona que presenta un poco al autor, que presenta un poco el libro y a partir de ahí el debate. Y sí, durante estos años y actualmente vamos con el nuevo formato del grupo de lectura que ahora se llama Pasando Página, sí, hemos traído autores distintos a presentar el libro. Uno de ellos es Alfonso Cervera, que viene todos los libros que ha escrito, los ha presentado siempre. Pero también vemos películas que estén relacionadas con alguno de los libros, hacemos actuaciones dentro de la Semana del Libro colaborando con el Ayuntamiento, con otras asociaciones, entonces sí, más actividades. Entonces pues os invitamos a venir, a conocernos y si os gusta pues a quedaros aquí en Pasando Página, que es una maravilla.